Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Restrepo. Yo soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y el día de hoy me encuentro con mi grupo de trabajo número 404015-7 bajo el programa de Ruralidad y Transformación Social, analizando la fase 4, donde vamos a ver los retos y los desafíos de la producción sostenible de alimentos basados en la agricultura familiar versus la agroindustria, donde analizaremos temas como la estructura política y social, la estructura económica, las ventajas y desventajas que tienen la producción de alimentos, la rentabilidad y los problemas y unas posibles soluciones que estaremos analizando en este conversatorio. Entonces, a continuación, le doy el paso a la compañera Viviana Cano, quien nos va a hablar sobre la estructura política y social. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, soy Viviana Cano, voy a compartirles la estructura social y política de ambos modelos. Entonces, la estructura social dentro de la agricultura familiar está basada en pequeños productores y familias que trabajan juntas. Se fortalece la tradición, los lazos comunitarios, esto según Arias 2012. Tienen una fuerte transmisión de saberes ancestrales y culturales, según Almeida y Scholz 2008. Además, tienen fuerte sentido de pertenencia, pero hay un problema y es que se enfrenta a la migración juvenil y la falta de relevo generacional, según la FAO 2017. Aquí en la agricultura familiar es clave el trabajo femenino. Sin embargo, se ve invisibilizado según las estadísticas de la Radio UNAD 2019. Un ejemplo de este tipo de agricultura familiar dentro de la estructura social es la caficultura en el eje cafetero, porque acá todavía se ven pequeños productores organizados en cooperativas que todavía transmiten saberes ancestrales y se fortalece la identidad cultural, esto según la FAO 2017. Ya hablando de lo agroindustrial, en la estructura social encontramos grandes empresas y trabajadores contratados. Ya hay un menor vínculo comunitario porque ya el enfoque es mucho más productivo, según TV Agro 2017. También ya hay jerarquías laborales definidas y se prioriza la eficiencia y la productividad. Una de las ventajas es que genera empleo masivo, pero se precariza el trabajo y hay baja estabilidad, según la FAO 2017. Debilita, este modelo agroindustrial debilita la identidad cultural rural y reduce la diversidad social. Un ejemplo puntual de este tipo de agricultura, de este modelo agroindustrial, es el banano en Urabá, porque pues hay empresas ya con jerarquías laborales que generan empleo masivo, pero hay precarización de lo laboral y esto genera conflicto sindical. Esto según la Radio UNAD 2019. Ya hablemos de la estructura política. En la agricultura familiar se depende mucho de las políticas públicas y del apoyo rural que suele ser insuficiente, según la FAO 2017. Eh, Hay movimientos sociales campesinos que han impulsado la noción de la soberanía alimentaria como resistencia a las políticas neoliberales, según Almeida y Scholz 2008. Un ejemplo de la estructura política dentro de la agricultura familiar son las comunidades indígenas Nasa en el Cauca, que impulsan la soberanía alimentaria y la resistencia. Ya hablando de la estructura política, en el modelo agroindustrial, este tiene mayor influencia en decisiones políticas y tiene más acceso a los subsidios estatales según la Radio UNAD 2019. Tiene alto poder económico gracias al lobby que hacen las empresas y se accede mucho más fácil a los subsidios y créditos tratados de libre comercio.
lo que refuerza pues la posición dominante de este modelo. También desplaza los intereses comunitarios, ambientales, a favor de la rentabilidad de este modelo. Y un ejemplo puntual es el cultivo, la palma de aceite en el Meta y el Magdalena. Tiene un fuerte lobby empresarial e influencia de políticas públicas y ellos acceden mucho más fácil a subsidios. Esto según la FAO 2017. Ahora le doy paso a mi compañera que va a hablar sobre la estructura económica en los diferentes modelos. Eliana. Buenas noches, compañeras. Sí, entonces hablemos un poco de la estructura económica en ambos modelos. Y en la agricultura familiar, la economía no solamente gira en torno al dinero, sino en torno a la vida. Se basa en la familia, en el autoconsumo, en la venta de los mercados locales y en la diversificación de cultivos. Según la FAO, en 2017 esto representa más del 80% de las unidades productivas en América Latina. Si lo vemos desde la parte sociológica, como nos lo presentó la Radio UNAD, Polanyi nos dice que esta es una economía moral. El valor no se mide solo en pesos, sino en los vínculos, en los saberes, en esa dignidad rural. Por ejemplo, hay comunidades campesinas donde la familia cultiva lo que es la yuca, el plátano y sus hortalizas, y lo que hacen es que consumen ellos y lo que les queda los venden en el mercado local. Aunque esto no representa muchas ganancias, hay una seguridad alimentaria y también hay autonomía. En cambio, en la agroindustria funciona una lógica que es capitalista. Busca producir mucho, rápido y barato para vender en el mercado global. Entonces aparecen lo que son los monocultivos, las cadenas de producciones verticales y la maquinaria. Y aunque esto puede ser rentable, esta estructura representa o genera más bien concentración de riqueza, dependencia tecnológica y muchas veces desplaza a comunidades campesinas, tal como nos lo muestra Ley BAM 1998. Esa eficiencia económica entonces compromete la sostenibilidad ecológica y la justicia social. Ahora bien, ya tenemos estas dos estructuras, pero compañero Andrés, ¿usted cree que esto pueda presentar alguna ventaja? Efectivamente, compañera Eliana, muchísimas gracias por el paso ahí. Efectivamente, cuando hablamos de ventajas, hablamos también de unas oportunidades y unos desafíos que nos presenta la producción de alimentos bajo la sostenibilidad. Uno de esos oportunidades es la mejora de perspectivas del mercado, el empoderamiento de comunidades rurales, el acceso a la educación a distancia, la creación de nuevos empleos en la zona rural, el financiamiento que sufren estas zonas rurales, la información que pueden tener sobre el clima, sobre las alertas tempranas de desastres. Esto no lo comparte TICS para el desarrollo rural en Colombia, Económico Gestión y el Desarrollo de la revista Javeriana de Cali. Pero, ojo, ante esto y viendo estas oportunidades, también tenemos una serie de cosas que nos pueden poner las ventajas en algo que se debe a un cambio. Generalmente las TIC están asociadas a temas avanzados de la ciencia, la economía y las zonas rurales urbanas, que son las más adelantadas y tienen algo que ofrecer a las zonas rurales. Entre esos, se han catalogado que las zonas rurales son las más pobres y sin lugar a dudas es una apuesta que siempre es compartida para que los especialistas en las TIC o en desarrollo rural no den una apuesta muy grande sobre lo que les acabo de comentar de oportunidades. Esto basado en el artículo del desarrollo rural y las TICs que nos comparte Bocio, Velarde, Sarabia y Will de 2005. Entonces, viendo estas ventajas, uno de los posibles es la producción aquí en el norte antioqueño donde yo me encuentro, que son los mejores pastos que se ha catalogado que tiene la región de Antioquia en el tema lechero. Pero ¿a causa de qué vienen estos pastos? De la cantidad de agroquímicos que se implementan y cada día se avanza más. Entonces, una de las ventajas es eso, los alimentos, tanto para el suelo
como para la producción que existe. En este momento también podemos hablar sobre el ganado pues de lechero que se maneja acá y ese tipo de cosas gracias al fortalecimiento que se tiene sobre los agroquímicos, como les decía anteriormente, sobre el tema de los suelos y sobre los alimentos que se vienen produciendo ante esto. Pero la compañera Daira nos va a hablar sobre las desventajas de lo que yo les acabo de comentar. Cordial saludo, mi nombre es Daira Camila Mena Cuesta. Eh, la desigualdad estructural en el acceso a recursos. La agricultura familiar enfrenta limitaciones en tierra, crédito, maquinaria y asistencia técnica en la TIC. Esta desigualdad es una estructura agraria centrada que históricamente favorece a los grandes productores. Sociológicamente, esto produce relaciones de dependencia y subordinación, brecha digital y tecnológica. Mientras la industria usa tecnologías avanzadas en sistemas de información y conectividad, la agricultura familiar tiene menos acceso a Internet e información digital. ¿Esto por qué lo digo? Porque en el medio de trato muchas comunidades tienden como a no tener internet, no tener señal. Para nosotros a veces comunicarnos, cuando estamos en el pueblo, por decirlo así, tenemos que subir a partes altas o venir a, a BT, que es la cabecera municipal, para poder acceder a internet y poder comunicarnos o tener acceso a la salud, que también es una parte de ahí, porque no hay forma de llamar para llegar. Tenemos el aislamiento territorial. Muchos productores familiares que están en zonas con mala infraestructura, que es una de las partes de las que estoy diciendo, la infraestructura a la hora de el internet, baja presencia institucional, como lo sería la alcaldía, puede ser la gobernación del departamento. Esto limita el acceso a servicios, programas estatales, la desigualdad territorial. También tenemos un ejemplo breve sobre la agronomía. En el medio de trato, la agricultura familiar es la base de la economía de muchas familias, comunidades afro e indígenas. Las familias cultivan plátano, maíz, arroz criollo, borojó, la yuca, el ñame, el lulo chocuano, como le decimos acá. También tenemos el cilantro cimarrón, como le dicen en muchos lugares, pero nosotros le decimos el cilantro chocuano. Las comunidades trabajan y combinan el trabajo comunitario con los saberes ancestrales y las prácticas del cuidado del territorio. Esta forma de producción se enfrenta la desventaja estructural frente a los modelos agroindustriales que operan en otros municipios del departamento del Chocó, que influye más grande en la dinámica regional. Con usted, el compañero Oscar. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Oscar Ávila. Yo voy a hablarles sobre el modelo de la rentabilidad. Pues voy a hablar sobre la rentabilidad como en un ámbito sociológico, ¿cierto? La agricultura familiar, o sea, sociológicamente hablando, es más rentable en lo social y lo sostenible, mientras que la agroindustria lo es en lo económico y lo comercial, por así decirlo. Es el desafío, digamos, de equilibrar ambos modelos sería para lograr un campo más justo, que el campo sea más productivo y humano. La rentabilidad, como lo decía la compañera Eliana, no se mide, digamos, por las ganancias económicas, sino también por el impacto social y humano que deja cada modelo en la vida de las personas. Digamos, hablando de la agricultura familiar, la rentabilidad
no se refleja en la estabilidad, digamos, económica en las familias, sino en la generación de empleo, la conservación de tradiciones agrícolas, aunque este modelo no produce grandes ingresos monetarios para las personas, sí genera bienestar social y sostenibilidad ambiental, fortaleciendo la vida en la comunidad. De acuerdo con la FAO 2017, los sistemas alimentarios en América Latina deben avanzar hacia una sostenibilidad que combine la productividad con la equidad social, que combine, es decir, que no basta, digamos, con producir más, sino que se debe producir mejor todo este tipo de cosas, garantizando que el desarrollo rural beneficia a las comunidades y no solo a los grandes capitales. Por el contrario, la agricultura agroindustrial solamente busca rentabilidad económica a gran escala. Este modelo se enfoca solo en la productividad, la eficiencia y la exportación, lo que permite para ellos mayores ganancias, acceso a mejores tecnologías para así producir. Sin embargo, sociológicamente también trae consecuencias como es la concentración de la tierra, la pérdida de empleos y el desplazamiento de pequeños productores. A continuación, pues vamos a hablar lo que son las problemáticas y las prontas soluciones que le vamos a dar a este tipo de... Claro que sí. Entonces, después de lo compartido aquí por nosotros, bajo el tema que estamos analizando, que es la producción sostenible de alimentos, eh, como les decía anteriormente, pues al inicio del conversatorio, existen también unas problemáticas y unas posibles soluciones que nosotros podemos plantear el día de hoy. Ante esas problemáticas, la compañera Eliana nos va a compartir algunas de ellas o desde su perspectiva sociológica, Eliana, ¿cómo las ve? Sí, compañero, después de que analizamos los modelos, pues vemos que no es solamente es importante reconocer que no solo basta con entender cómo funcionan, sino que también nosotros debemos mirar entonces los problemas que se enfrentan porque ambos modelos presentan dificultades para ser sostenibles. Si miramos la agricultura familiar, hay falta de apoyo estatal, suelos degradados, baja rentabilidad, un empleo precario, hay migración juvenil y se invisibiliza, como nos mencionaba la compañera Viviana, el trabajo femenino y se pierde identidad rural. En cambio, en la agroindustria, el problema ahora es el exceso. Hay explotación, sobreexplotación de los suelos, hay contaminación y hay concentración de poder. Esto también impone tecnologías sin arraigo y debilita esas prácticas comunitarias. Entonces, uno sufre por abandono y el otro sufre por acceso. Y ambos necesitan transformarse si queremos una producción que tenga territorio y unidad. Entonces, frente a estos problemas, nosotros podemos ofrecer algunas soluciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué soluciones integrales como grupo podemos proponer? Claro que sí, muchachos. Frente a estos desafíos, como grupo, podemos proponer algunas posibles soluciones de acuerdo pues a cada modelo. Por ejemplo, en la agricultura familiar es clave fortalecer las políticas de apoyo, el acceso a créditos y capacitación agroecológica y tecnologías digitales, como lo menciona Cruz 2010. También podemos impulsar más las cooperativas, los mercados justos y programas de relevo generacional que incluyan a mujeres y a jóvenes. Ya desde lo agroecológico se sugieren abonos orgánicos, diversificar cultivos, conservar las semillas nativas y captar agua lluvia. Esto lo sugiere Almeida y Scholz en 2008. Además de crear pues escuelas campesinas digitales y usar herramientas como la inteligencia artificial para anticipar plagas y clima. Ok, me parece muy Eh, pertinente lo que acaba de compartir la compañera Viviana, basada en el tema pues tanto social como medioambiental y tecnológico.
digamos, un tema que tiene que ver mucho con la producción de alimentos y que con el paso del tiempo o desde la actualidad que estamos en 2025, tiene una serie de desafíos, tiene una serie de avances, además de una visión diferente en las diferentes partes de Colombia, porque no es lo mismo, digamos, yo analizar el tema de alimentos en el sur del país como en el occidente del país, un ejemplo, ¿sí? O en Antioquia, como en Chocó, como nos compartía la compañera Daira. Entonces, para finalizar este conversatorio y luego de escucharlas a todos los compañeros, les quiero dar las gracias por sus aportes y a los que nos prestaron su atención, agradecerles esto y del nuevo aprendizaje que nos estamos llevando en este programa de ruralidad y transformación social. Cerramos entonces con una pregunta y después de lo analizado, es que si para el 2050 aún existirán los campesinos. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro. Gracias a todos, compañeros. Gracias. De pronto alguno quiere hacer alguna otra intervención, algo que quieran comentar. Pues, ¿qué opinan de lo de si tal vez en el 2050 haya campesinos o no? Con el tema de la industrialización. Sí, ¿qué creen ustedes? ¿Que si van a haber campesinos en el 2050 o no, compañeros? Sí, puede ser porque Que la industria va creciendo. ¿Qué nos quería comentar, Oscar? yo digo que no, yo digo que ya de aquí en adelante todo va a ser más sistematizado y ya los campesinos van a pasar como a un segundo plano, van a llegar como maquinarias, digamos, como tipo, sí, que en un futuro, pues yo digo que todo va a ser como más sistematizado, ya la agricultura ya no se va a hacer por manos de campesinos, sino que ya va a ser por tipos de maquinarias, por todo ese tipo de cosas como ya está pasando, ya el arroz ya lo están sembrando, pues todo es sistematizado, todo. Lo siembran máquina y lo Pues recogen yo no lo máquina. veo, pues yo no lo veo desde esa perspectiva, por lo que sabemos que muchas eh, familias, como le decía la compañera, no tienen como la economía para el tema de las maquinarias, entonces siempre va a existir el campesino. Y Excel- Excelente, dos perspectivas muy diferentes, dos puntos de vista totalmente acertados, ¿sí? Aparte pues del avance que estamos viendo hoy a 2025 de las TIC y todo esto, y de cómo está el campo colombiano. Bueno, yo creo que así vamos cerrando este conversatorio, que nos pareció pues muy agradable y muy importante para la vida académica que llevamos y en el programa de sociología en que nos encontramos. A todos muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Compañeros.